Bienvenidos al segundo video. En este video lo que vamos a tratar va a ser las gráficas, la forma en la que se realizan las gráficas con TD-Stores. En el primer video dije que iba a ser 4 videos en total, pero voy a juntar el 2 y el 3 en este para hacerlo más compacto y hacerlo todo en uno directamente. Antes que nada, lo que voy a explicar algo que es importante en este tipo de gráficas. Primero vamos a dibujar la fuente de voltaje que siempre aparece en todos los circuitos y va a ser de este tipo. Bien, después la más importante de todas en este tipo de gráficos es la corriente de la carga, y esa es la que más nos va a ayudar a graficar la voltaje de fuente, a hacer estas gráficas y corriente. Lo único para lo que se usan los ábacos, al menos en gráficas, es de dónde inicia la conducción y en dónde termina. Es lo único que necesitamos determinar para hacer las gráficas. Por ejemplo, supongamos que tenemos un ejercicio y que nos da que el ejercicio nos da y nos dice que el ángulo de conducción, de inicio de conducción, es 30 grados, por ejemplo. Entonces, primero determinamos más o menos dónde está 30 grados, y esto es más o menos 90, la tercera parte será 30 grados, y ahí inicia el ángulo de conducción. Con los ábacos lo que vamos a lograr es conseguir una gráfica en la que la corriente nos dé una curva de este tipo, más o menos. Y este es el ángulo de inicio de conducción. Al ángulo de inicio de conducción lo conocemos como alfa, al de final de conducción lo conocemos como beta, y al ángulo en el que conduce le llamamos gamma, que sería desde acá hasta acá. Ese es gamma. Entonces se pueden dar cuenta que si alfa le sumamos gamma, nos va a dar beta, el final de conducción. Y es precisamente este el único ábaco que necesitamos para poder determinar estos parámetros. Buscarnos un ábaco que con alfa, el ángulo de inicio de conducción que nos da en el ejercicio, podamos determinar un gamma y con eso determinar el beta con esta fórmula. Entonces ya vamos a saber dónde empieza, dónde termina, y eso sería lo más importante para empezar estas gráficas. Quería hacer un ejercicio real ahora, pero creo que el video va a ser demasiado largo si lo hago. Directamente el sábado vamos a hacer los ejercicios y vamos a ver cómo se usan las gráficas, que supongo que la mayoría ya sabe cómo usarlas. Entonces, dado una resistencia, un inductor y la frecuencia de la fuente de voltaje, que es el omega, de esta manera, entonces con eso podemos determinar el ángulo phi. El INGE en los exámenes utiliza phis normalizados, o sea, da resistencias y inductancias que den estos valores de phi, este o alguno de estos directamente. Entonces solo tienen que encontrar cuál es el valor de phi, reemplazan el ángulo de conducción, digamos que a mí me dicen 60 grados el inicio de conducción y que mi ángulo phi es 45. Entonces, este primero es la de para una curva para phi 0, 15, 30, y esta curva sería para 45. Entonces eso reemplazamos a este lado, más o menos nos va a dar 180, por ejemplo. No es tan exacto. Entonces lo que nos dice es que alfa ha iniciado en 60, vamos a reemplazar esto ya lo sabemos. Bien, 60 más o menos va a ser por aquí, y nos dice que gamma es 180, más o menos. 160, la mitad, 180. Entonces, si a alfa le sumamos el gamma que acabamos de hallar, nos va a dar el beta. Con lo que el beta es 60 es el alfa, 180 es el gamma. La suma nos da 240.
Entonces el beta va a ser 240 y 240 está más o menos, esto es 180 grados, esto es 270, entonces 240 va a estar más o menos por acá, digamos, 240 grados. Entonces la curva nos va a quedar más o menos de esta manera, no tanto así, algo así. El Inge no les exige tanto esta precisión en la curva, lo que más les exige es que esté aproximadamente bien los ángulos. No quiere que si les dice empieza en 90 lo pongan por acá. Ya. Bien, entonces lo único que necesitamos para hacer las gráficas es saber en qué lugar empieza, en qué lugar termina. Esto es alfa, esto es beta. Y de la misma manera que antes empezamos a reemplazar el circuito con un cortocircuito o con un circuito abierto. Mientras haya corriente es cortocircuito y cuando ya no la haya es circuito abierto. Entonces voy a adelantar un poco el video para ya no volver a dibujar esta gráfica en tiempo real. Y bien, voy a poner de este lado el gráfico equivalente para que pueda observarse bien. Ya. Esto ya no lo necesitamos, lo voy a borrar directamente. Y vamos a empezar a hacer las gráficas con esto que acabamos de hallar. Ok. Entonces, primero necesitamos el caso en el que conduce y luego necesitamos el caso en el que no conduce y se comporta como circuito abierto. Bien, estos son los dos casos. Es un tiristor, ambos tienen su pata de control. Para el primer caso se comporta como un cortocircuito. Este va a seguir siendo el voltaje ánodo-cátodo, positivo o negativo. Y en el segundo caso se comporta como un circuito abierto. Este era cortocircuito, este es abierto. De la misma manera. Ok, entonces el voltaje de salida es de acá hasta acá. Y en este caso lo mismo. Y hacemos las gráficas. Bien. Primero vamos a dibujar el voltaje B0, B sub 0. Entonces lo que sentiría el voltaje B sub 0 cuando está en conducción, que es desde aquí, o sea, mientras haya corriente, ¿verdad? Desde ahí hasta ahí, se va a comportar como este primer circuito, que es cuando está en conducción. Apagado lo vamos a poner. Entonces, cuando está conduciendo, lo que va a sentir va a ser directamente el voltaje de la fuente. B sub 0 es justamente el mismo que el voltaje de la fuente. Entonces la gráfica va a ser exactamente igual al del voltaje de la fuente mientras esté conduciendo el voltaje B sub 0. Lo que quiere decir que va a ser una gráfica de este tipo. Lo mismo que esta parte de aquí arriba, desde acá hasta acá, igualito, hacia abajo. Eso mientras está conduciendo. Ahora, cuando no está conduciendo, el circuito, en el primer video lo dijimos, si es que está abierto, no hay corriente, y si no hay corriente, todo esto se comporta como si fuera un cable. Entonces lo que siente la carga va a ser un voltaje de cero. Y viene de esta manera. Voltaje cero hasta el final del periodo de la fuente. Y de en esta manera de lo mismo. Al inicio, como no le hemos dicho que inicie a conducir todavía al tiristor, igual el voltaje es cero. Ahora el voltaje ánodo-cátodo, que es el que vamos a dibujar acá abajo,
lo que va a sentir es entre estas dos puntas. Mientras está conduciendo, o sea, desde acá hasta acá, va a tener un voltaje de cero. Se comporta como un cable. Entonces, esta parte va a ser cero mientras está conduciendo. Hasta ahí. Pero cuando está abierto y no está conduciendo, o sea, no hay corriente, lo que va a sentir va a ser directamente el voltaje de la fuente entre estas dos puntas. O sea, como esto se comporta como un cable, se puede redibujar esto de esta manera. Así. Acá va a estar la resistencia, el inductor, y esto es un circuito abierto. Y este es el voltaje anodo cátodo. Solo lo estamos redibujando. Como estos no tienen corriente, directamente lo que sienten es el voltaje de la fuente. Y dibujamos tal y cual el voltaje de la fuente en ese sector, que va a ser de esta manera. Luego baja a cero, empieza a conducir. Y en esta parte vuelve a estar como en la parte de la fuente, que sería más o menos desde aquí. Y terminamos de dibujar esto. Algo así, más o menos. Y ahora algo importante es que si se fijan, superponiendo el voltaje V0, si pusiéramos todo lo que es esta partecita acá abajo, debería de volver a darnos más o menos el voltaje de la fuente. Bueno, acá, como podemos ver, no está tan bien. Solo debería de continuar esta partecita, algo así. Más o menos de esa manera. Algo así. Entonces, esas son las gráficas del tiristor para este tipo de ejercicios. Para la fuente tiene otra modalidad, que pues el tiempo se ha ido rápido, así que yo creo que lo voy a terminar haciendo en otro video nomás. Pero es bastante similar. Se van a dar cuenta que si reemplazan de esta manera, lo cortocircuitan para mientras está conduciendo y mientras hay corriente, y se fijan cuál es el voltaje que está sintiendo ya sea el voltaje ánodo cátodo o el voltaje de carga V sub 0, van a poder dibujar todas las gráficas de esta manera. Es lo mismo para voltaje con fuente, tal y cual. Entonces, eso sería todo por este video. Pensé que iba a ser el otro más, pero fue muy largo, así que hasta el siguiente video.